El conserje mexicano que inventó los chetos Flaming Hot. Una mañana muy temprano del año 1990, un grupo de empresarios del rango más alto de la Frito-Lay, empresa multimillonaria, se reunieron en una sala de juntas de la planta de California para escuchar lo que un conserje les tenía que decir. Estaban escuchando a Richard Montañez, un mexicano que no tenía título de primaria. Richard ni siquiera podía leer y escribir bien, pero todo eso mencionado nunca hizo que se sintiera menos. Era un conserje, pero uno con una idea que valía millones de dólares, y haría que la empresa Frito-Lay creciera su mercado latino en un 3000%. Pero volvamos a la vida de Montañez cuando era un simple niño. Vivió en Cucamonga, a unas 40 millas de Los Ángeles, California. Hijo de una familia súper humilde de inmigrantes mexicanos. Desde muy jóvenes, sus padres y tíos se mudaron a Sud Cucamonga en calidad de inmigrantes. Su familia siempre trabajó súper duro, de sol a sol, y así fue como Richard inculcó sus valores. 20 personas vivían en una casita muy pequeña, donde apenas cabían él, sus tíos y sus 10 hermanos. Aunque no terminó la primaria, sí logró ir a la escuela, aunque no entendía a sus profesores porque su inglés no era muy bueno. Él dijo llorar muchas veces junto a su madre por no saber el idioma y sentirse perdido. Un día llevó un burrito a su clase con tan solo 7 años de edad. Se dio cuenta que ningún otro niño sabía qué era. Todos los niños se le quedaron viendo raro. El niño al otro día pidió a su madre que le hiciera un sándwich. Su madre, al darse cuenta de esto, le dijo: no te haré un sándwich, te haré 2 burritos, uno para ti y el otro lo compartes con tus compañeros. La siguiente semana, los burritos en su clase eran sumamente populares y el joven Richard los vendía unos 25 centavos cada uno. Montañez se dio cuenta a una temprana edad de hacer dinero, pero esto no era suficiente. La escasez de trabajo hizo que su familia pasara hambre, y en 4º grado salió de la escuela. Tenía tan solo 10 años y empezó a trabajar duras jornadas como un adulto. Pasaron 7 años. Richard aún no sabía muy bien el inglés, casi cumplía los 18 y estaba lavando autos. Un cliente se acercó a él y le propuso una oferta de trabajo. Frito-Lay estaba buscando personal de limpieza y le estarían pagando $4 la hora, unos $18 al día de hoy. Lo entrevistó el jefe de personal, le dieron un formulario. Richard no sabía llenarlo. Le dijo al jefe que le diera un par de horas. Fue con su novia y ella le ayudó a llenarlo. Ese mismo día, Richard fue contratado. El trabajo pagaba mucho, demasiado, diría Montañez. El abuelo, al enterarse de esa gran noticia, le dio un consejo: limpia esos pisos como nunca nadie los limpió. Hazle saber a todos que un Montañez los limpió. Esto quedó marcado en su memoria. Richard se hizo notar, empezó a ver y aprender de todo lo que veía. Preguntaba siempre a sus superiores. En poco tiempo, sabía muchísimo de todo. Él no lo sabía, pero todo lo que estaba aprendiendo cambiaría su vida. Después de un tiempo, Frito-Lay se estancó. Las ventas no estaban yendo muy bien. Como una manera de levantar la moral, el CEO de Frito-Lay de aquella época grabó un video para enviarlo a sus 300,000 empleados. Este mensaje decía que actuaran como el dueño de la empresa. Todos lo descartaron, viéndolo como una tontería de la gestión, pero Richard se lo tomó muy en serio. Era 1989, el tiempo ya había pasado. Richard en ese momento tenía ya 10 años de conserje. Richard un día fue a una tienda a ver los productos que vendía Frito-Lay. Rápidamente se dio cuenta que no había nada para deleitar a los latinos. Frito-Lay en esta época no vendía nada picante. Montañez tenía un chispazo de inspiración, lo que hizo que empezara a trabajar. Se preguntó después de comprar un elote con chile: ¿qué pasa si le pongo especias y chile a un cheto? Pasaron semanas y algo increíble pasó. Un día, una de las máquinas de chetos se dañó y dejó sin espolvorear un montón de chetos. Chetos que él, sin dudarlo, llevó a su casa. Con ayuda de su esposa, empezó a crear varias salsas para los chetos. Ya tenían una receta que hasta el día de hoy es secreta. Se lo dio a probar a familiares y amigos. Todos ellos quedaron pidiendo más y más. Ahora, solo faltaba hablar con el CEO. Pero, ¿cómo lo haría el joven Richard? Richard recordó ver un directorio telefónico en uno de los despachos de la empresa. Él fue y vio que el número del CEO estaba allí. Montañez era un ingenuo. Él no sabía que existían protocolos, que no cualquiera podía hacer esa llamada. Recuerda Richard con bastante risa en ese momento. Llamó al director y su secretaria contestó. La secretaria preguntó si el que hablaba era el director de la planta en Cucamonga, a lo que Richard respondió: no, soy un conserje. La secretaria se quedó callada más de un minuto y le dijo: un momento. El CEO contestó y le dijo: hola, ¿qué deseas? Richard empezó a contarle que estudió el mercado, que había creado un sabor para los latinos y que con su esposa hizo la fórmula perfecta para el éxito. El CEO quedó impactado y tan solo pudo decirle: ten una presentación lista en 2 semanas, estaré en tu planta. En cuanto colgó, todos se enteraron de lo que hizo Richard. El director de la planta lo llamó, diciendo: ¿quién rayos te crees? Montañez en esta época ya tenía 31 años, no había terminado primaria, no sabía hacer una presentación y mucho menos una propuesta comercial. Se había metido en un problema que, si no arreglaba, era un hombre acabado.
fue con su mujer y ella lo apoyó en todo. Junto con su esposa, leyeron un libro para hacer una buena presentación, llenaron un montón de bolsitas de plástico de sus chetos selladas con calor, hicieron un logo que pegaron a mano en cada bolsita. Richard ese día compró una corbata negra y le pidió a su vecino que le hiciera un nudo que guarda hoy en día. Esta le costó $3. Una mañana muy temprano del año 1990, un grupo de empresarios del rango más alto de la Frito-Lay, empresa multimillonaria, se reunieron en una sala de juntas de la planta de California para escuchar lo que un conserje les tenía que decir. Estaban escuchando a Richard Montañez, un mexicano que no tenía título de primaria. Este saludó a todos y empezó a hablar. A mitad de la presentación dio las muestras. Todo iba bien, hasta que al final un ejecutivo preguntó: ¿cuánta participación del mercado crees que puedes tener? Este, al darse cuenta que no sabía qué contestar, abrió sus brazos e hizo un chiste, así de cuota de mercado. Una respuesta que era ridícula para aquellos empresarios. Allí en ese momento, el CEO abrió una bolsita de chetos y comió. Se levantó iluminado y dijo, abriendo los brazos como el mismo Richard: ¿no se dan cuenta que podemos tener así de cuota de mercado? En ese momento, le dijo a Richard: guarda el trapeador, vienes con nosotros. En 1992, los Flaming Hot Cheetos se lanzaron en todo Estados Unidos. Se volvió uno de los lanzamientos más exitosos de todo Frito-Lay, y al día de hoy, este snack es top 5 más vendidos de la compañía. La historia de Richard, a partir de este momento, está llena de éxito.